Buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, jóvenes? Ya hasta que se conecten sus compañeros, no se olviden de poner sus dos apellidos, sus dos nombres y de marcar en el aula virtual su asistencia. Recuerden que ya nos queda poco tiempo. Hoy día estamos 30 de septiembre. Y nos quedamos diapositiva 6, página 8. ¿Cómo están, jóvenes? Esperemos a que se conecten sus compañeros. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Yo estaba buscando algo. No encuentro. No encuentro. Aquí está. Del 21 de marzo. No sé dónde está, ¿ya?
Bueno, jóvenes, entonces, la última clase nosotros estamos viendo ya la parte del diseño de la interfaz del usuario. Habíamos visto de que para estas interfaces pues, se utilizan los diagramas de clases en algunos casos para definir cómo van a ser estas interfaces y cada uno de sus elementos. También habíamos visto de que la interfaz generalmente tiene que ver con la interfaz humana, es decir, cómo van a interactuar los usuarios con el computador, pero también pueden existir interfaces del sistema, es decir, eh, comunicación entre otros sistemas que necesitan alimentarse o ser alimentados o alimentar el sistema, ¿no? Eh, También vimos que era importante hacer énfasis en la interfaz del usuario porque esto nos permitía identificar de una mejor manera cuáles eran los requerimientos de información. También hablamos de los diseños de los informes. Los diseños de los informes tienen partes fijas y partes variables, ¿verdad? Y estos tienen que tener una distribución lógica y racional, y se debe destacar allí lo que es la información, pero también tiene que destacarse un buen diseño, ¿no? Eh, no sé si esto vimos, no estoy muy seguro si esto vimos. Déjenme revisar. Creo que sí vimos esto. Estoy revisando, parece que sí. Ya, entonces dentro de la interfaz de usuarios vimos que habían ciertos procesos que podían ayudar a definir cómo eran las interfaces de usuarios, y la una era hacer una ingeniería de requisitos en los cuales lo que nosotros hacíamos es realmente una lista de todos los elementos que va a requerir el usuario para desarrollar para que el sistema le sea útil. Y el otro punto de vista era hacer un análisis de los perfiles de usuarios y sus tareas para ver ese usuario, ¿verdad? Para realizar esa tarea, qué requerimientos necesita, ¿no? Entonces, habíamos visto esos dos puntos de vista, y la idea de hacer una buena interfaz de usuario, ¿verdad? Es que nosotros con la información teníamos que contestarnos las preguntas como qué querría el usuario que haga el sistema. Entonces, ahí sabemos lo que el sistema va a hacer, y en base a lo que el sistema va a hacer, nosotros podemos identificar qué es lo que se necesita. También la pregunta cómo encajaría el sistema en el flujo de trabajo de actividades diarias, es decir, de qué manera el sistema en todo ese proceso se convierte en una herramienta, ¿verdad? Y cómo se convertiría en una buena herramienta para el usuario para que cumpla ese proceso. Cuán competente es el usuario técnicamente y qué sistemas parecidos utiliza. Entonces, si el usuario no es técnico, de nada sirve que yo le haga la maravilla del sistema si no lo va a saber utilizar. Y obviamente tengo que pensar en que el sistema tiene que ser amigable. Por lo tanto, si ya el usuario utiliza un sistema, yo puedo realizar el diseño
orientado o parecido a ese sistema con el cual ya está familiarizado para que se le haga más fácil, ¿no? Y otra pregunta adicional es qué estilos y aspectos de comportamiento son preferidos por el usuario. Esto ya es una personalización con respecto a lo que quiere el usuario, pero digamos que no es la parte más importante, ¿no? Déjenme ver un segundito. Ya, entonces estas son algunas de las preguntas que nosotros deberíamos de poder contestar, ¿no? Y es por eso que nos sirve el diseño de la interfaz de usuario. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la arquitectura de la información. Para tener una idea de cómo es la arquitectura de información, nosotros podemos desarrollar un flujo de información, podemos hacer un diagrama de flujo de datos, ¿verdad? Para entender cómo los datos van a ser procesados por el sistema. Por ejemplo, un sistema de desvío automático de llamadas se podría hacer un diagrama de flujo, ¿verdad? O también podríamos utilizar un diagrama en forma de árbol de opciones, ¿verdad? O en un sitio web se podría hacer una jerarquía de páginas del sitio, ¿no? Entonces, con esta estructura del flujo de información, ¿verdad? Con estas herramientas nosotros podríamos tener una idea de la arquitectura que va a tener la información. También cuando estamos desarrollando, estamos en la parte de diseño, ¿verdad? De un sistema de información, podemos utilizar lo que se conoce como el prototipiado. Por ejemplo, en el desarrollo de un esquema de página, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un prototipo incluso en papel. ¿Cómo sería un prototipo en papel? Un dibujito, ¿verdad? Con un lápiz donde nosotros decimos aquí va a estar la pantalla, aquí va a estar este botón, aquí van a estar las opciones y de esa manera eso ya se convierte en un prototipo de papel, ¿no? Entonces, si estamos pensando en hacer un sistema, nosotros podemos hacer el prototipo de unas pantallas que realmente sean simples, podemos utilizar un software o directamente en papel y en esa pantalla ya nosotros podemos ir definiendo qué elementos van a estar allí y también podemos estar definiendo los estilos y el comportamiento que va a tener nuestro sistema. Todo esto en papel, todavía sin tocar una sola línea de código, pero nosotros ya podemos ir definiendo cómo va a ser el comportamiento de nuestro sistema, ¿no? La idea de la arquitectura de la información es de que el diseñador se concentre más en el funcionamiento, ¿verdad? O sea, le dedique tiempo a la interfaz y que no se preocupe todavía por lo que son los procesos, ¿no? También cuando estamos haciendo estos prototipos o este diseño que va a culminar en lo que es la interfaz de usuario, nosotros podemos hacer una inspección de usabilidad, ¿no? Esta inspección de usabilidad consiste en que una persona debidamente capacitada va a revisar la interfaz de usuario para ver si esta interfaz cumple con los requerimientos, por lo menos funcionales, de lo que debe ser una pantalla de usuario, ¿no? Eh, Estas pruebas de usabilidad son fáciles de implementar y generalmente se utilizan en las primeras etapas del proceso de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué se hacen en estas primeras etapas? Porque allí se puede cambiar la interfaz de usuario y en esta primera etapa se pueden evaluar los prototipos, ¿no? Y ver si esos prototipos están cumpliendo las especificaciones del sistema, ¿verdad? Generalmente no se recomienda que estas interfaces sean analizadas por el usuario final, ya que el usuario final es como cuando usted está construyendo una casa. A usted no le gusta que el dueño entre cuando usted está en plena construcción porque se va a asustar, ¿verdad? Entonces, mejor usted habla con el arquitecto
y el usuario final pues ya ingresa a la casa cuando ya la casa está por entregarse, ¿no? Entonces no es recomendable involucrar a los usuarios finales en este proceso. Después de que usted ya ha realizado, pues ya ha definido su prototipo, se ha convertido en diseño, hay una etapa de que hay que mantener el software, es decir, siempre que tenemos una nueva interfaz, no todo es perfecto y a veces hay pequeños arreglos, ¿verdad? Pequeños cambios. Estos cambios se conocen como cambios de mantenimiento, donde se corrigen pequeños errores que en su mayoría son de forma y no de fondo. No, recuerden, los cambios de fondo tenemos que hacerlo ahorita en la fase de análisis. Pero los cambios de forma que no afectan, no tienen un impacto fuerte sobre el sistema, se pueden hacer sobre la marcha. Entonces, estos mantenimientos, pues, lo que hacen es que adaptan o actualizan alguna nueva característica del sistema, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos que vamos a actualizar la interfaz del sistema, generalmente la nueva interfaz es una interfaz muy parecida a la anterior, ¿verdad? Y no requiere de tanto esfuerzo, ¿verdad? Para llegar a esa nueva versión del sistema. Ahora, si los cambios son un poco más fuertes, entonces será posible que se tenga que repetir ciertas fases del ciclo de vida del diseño de la interfaz, ¿sí? O sea, tal vez tengan que volver a repetir los pasos anteriores para definir la interfaz. Bien, vamos a hablar ahora de la presentación de la información. La manera como se presenta la información, ¿verdad? Puede afectar positiva o negativamente a una organización. Cuando hablamos de la presentación de la información, pues tocamos temas como la disposición, ¿verdad? El alineado, el agrupado, etiquetas y localización. Por ejemplo, si a mí me ha pasado, ¿verdad? Si yo tengo que calcular algo y por aquí tengo el dato 1, por acá tengo el dato 2 y por acá regreso el dato 3, y entonces están muy esparcidos los datos, cuando usted calcula de esa manera es más propenso a cometer errores. Lo mejor es que esos datos estén todos juntitos y seguidos, ¿verdad? Para que usted pueda procesar, ¿no? La alineación, por ejemplo, hay reportes que están todos muy pegaditos y cuando usted trata de leer la información se pierde porque está todo muy pegado, entonces eso también es importante. El agrupado, si yo calculo mi proyección de ventas por provincias, pero a mí me entregan un reporte por vendedor, entonces ese reporte, aunque tiene la información allí, no me está siendo tan útil, ¿no? El tema de las etiquetas, por ejemplo, el reporte dice código y yo busco el código del chasis, ¿verdad? Pero ahí está el código del motor. Entonces, si yo no puedo diferenciar porque las etiquetas están mal etiquetadas, esto puede hacer confundir, ¿no? Y la localización, ¿dónde están estos reportes? Si estos reportes se demoran 3, 4 días en llegarme a la oficina, entonces probablemente no me sea tan útil, ¿verdad? Todo este proceso, ¿no? La presentación de la información tiene que ver con la manera como se van a visualizar los objetos, gráficos y la codificación propia de la información que está allí. Es decir, que utilicemos las abreviaturas correctas y reconocidas por la organización, los colores que se presentan, el tamaño, ya les hablé yo del tamaño de letra, ¿verdad? Las formas, las claves visuales. Entonces, aquí, cuando nosotros preparamos generalmente estos que son documentos de salida, tenemos que prestar atención a cómo se presenta la información, ¿no? Aquí nos están planteando algunos atributos, ¿verdad? Que tienen que tener la presentación de la información. Entonces tenemos nosotros que hay unos atributos que tienen que ver con la información propiamente dicha, hay otros atributos que tienen que ver con la interfaz estática, ¿verdad? Y que tienen que ver con la apariencia del reporte. Y existen recomendaciones estándar, ¿verdad? Para el uso de estos atributos. Bien, entonces los atributos que nosotros tenemos que tener presente al momento de presentar la información, recuerden que todos ustedes van a ser futuros diseñadores de sistemas de información y la información va a aparecer en pantalla o va a aparecer impresa
o va a ser enviada por correo, o va a salir en un archivo de PDF o en un gráfico. Entonces, para todas estas salidas de información, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Primero, la claridad. La claridad es el contenido de la información presentada. Este tiene que ser claro, rápido y preciso. Es decir, yo requiero una información, no me dicen, no, o sea que es que hay que procesar mucho, mañana está lista, no está rápida, ¿no? Si yo digo, saquemos un reporte de las ventas y me saca el reporte de las ventas, pero me dicen, ¿sabe qué? Faltan 2 sucursales de procesar. Entonces, allí no está precisa la información. Y si yo quiero, si yo quiero el reporte de las ventas y resulta que tengo, aquí está el sector 1, el sector 2, el sector 3, y yo tengo que sumar las ventas, entonces la información tampoco no está tan clara. O sea, está la información allí, pero no me está sirviendo como debería. Entonces la información ya tiene que estar desmenuzada y lista para ser procesada, porque lo que buscamos es agilidad y rapidez, ¿no? Si en nuestra salida de información, el humano tiene que meter su parte. Recuerden ustedes que el humano se puede equivocar, ¿no? Entonces ese es el tema de la claridad. La discriminabilidad es que la información visualizada se pueda distinguir de forma precisa. Yo les hablé anteriormente de que hay información que está metida, está escondida, o está muy pegada, o se esconde. Entonces la información tiene que ser fácilmente accesible. Por ejemplo, yo busco la información de la provincia de Guayas, entonces yo veo Guayas, 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 aquí está el valor. Entonces eso estaría bien, que yo pueda localizar rápidamente la información. La concisión es que nosotros tenemos que sacar informes que sean los que el usuario necesita, no ponerle nada más, ¿verdad? Ni nada menos, sino lo que el usuario necesita, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, si yo soy el gerente de venta de Guaya, y ahí me ponen información de Loro, información de Manabí, información de Quito, de Cuenca, de, de Puná, ¿verdad? O sea, si yo veo un sinnúmero de información y esa información no me es relevante, entonces este reporte está de más, aparte que se desperdician también los recursos y el tiempo, ¿no? Entonces la concesión es que la información que se entregue sea la relevante, no se sobrecargue de información eh, que no va a ser utilizada y que puede despistar, ¿no? La consistencia, el diseño tiene que ser único y tiene que estar conforme a las expectativas del usuario. No es que yo saque un reporte, el logo por aquí, el título grande, ¿verdad? Y por acá unos títulos chiquititos, y saco otro reporte donde por aquí sale el título chiquitito, por aquí está el número de página, por acá en la mitad está el usuario en letras grandotas, abajo está la fecha. No, todo tiene que ser consistente, es decir, todo tiene que tener un mismo formato según se lo requiera. Entonces no podemos hacer, no podemos tener un diseño diferente para cada opción. Tenemos que estar estandarizados, ¿verdad? La detectabilidad es la atención del usuario dirigida a la información necesaria, es decir, que la información se pueda detectar de manera rápida, ¿no? La legibilidad, ¿verdad? Es que la información sea fácil de leer, por ejemplo, si yo le saco un reporte de números binarios, ¿verdad? Entonces, tal vez en números binarios ustedes no va a ser tan fácil de leer, pero si se los convierte en decimales, probablemente sea más fácil de leer, ¿no? Entonces, esa es la manera de presentar la información, que esta información sea fácil de leer. La comprensibilidad es que el significado es claramente inteligible, que no sea ambiguo, que sea interpretable y reconocible, ¿no? Entonces, la información que está allí tiene que ser clara, no tiene que ser ambigua y se tiene que reconocer rápidamente. Un segundito que aquí terminó un proceso. Está un poquito lenta mi máquina. Y no solamente está lenta, sino que está haciendo cosas que no le he pedido. Ahora sí.
Ya, entonces estos son los atributos que debería tener la presentación de la información. Esto aplica para pantallas de salida y para reportes. Está más un poco orientado a reportes, pero también aplica a pantallas de salida. Ya, entonces esta sería la introducción de la presentación de la información y como ustedes vieron, la mayoría de cosas son de sentido común, ¿verdad? Entonces allí ustedes probablemente tengan que agregar, porque hoy en día, recuerden ustedes que esto que nosotros hemos visto está orientado a la programación tradicional, es decir, a, una, a un desarrollo estructurado, pero hoy en día tenemos otro tipo de desarrollo, como son la programación orientada a objetos en su mayoría, y también tenemos desarrollo de páginas web o diseño web, ¿verdad? Y de aplicaciones móviles. Entonces, en la parte de la presentación de la información de diseño, pues tienen que considerar otros aspectos, como por ejemplo ser responsive, como por ejemplo hoy en día existe mucho la combinación de colores, en las páginas web tienen que ser llamativas, ¿verdad? Tienen que ser interesantes. Entonces, probablemente ustedes tengan otros aspectos allí de qué preocuparse en el caso que les toque ese tipo de aplicación. Hoy día está haciendo calor. Son esos días que hace calor. Bueno, ya vimos un poquito los estándares de diseño de interfaces. Entonces, ahora vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a ver el famoso diagrama de casos de uso, ¿no? El diagrama de casos de uso lo hemos mencionado creo que desde los inicios, especialmente cuando entramos en la unidad de UML. Entonces, este diagrama de casos de uso lo hemos mencionado bastante y ahora lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, si nosotros queremos desarrollar un diagrama de casos de uso, la fuente de información para construir este diagrama sería por medio de la entrevista que le hacemos a los usuarios o a los posibles usuarios del nuevo sistema, ¿no? Aquí nosotros tenemos que poner atención en cuáles son las actividades que realizan los usuarios. Yo, por ejemplo, cuando yo tenía su edad, en esa época había muchos libros que salieron que decían cómo hacer las cosas paso a paso, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos entrevistemos con el usuario, nosotros también tenemos que entender cómo el usuario hace las cosas paso a paso, ¿no? Entonces de esta manera vamos a nosotros comprender cómo el usuario inicia su proceso y cómo lo termina y lo vamos a tener claro. Una vez que tenemos esa información, nosotros podemos proceder a la elaboración de un diagrama de caso de uso, ¿no? Estos diagramas son útiles, ya lo hemos visto que los diagramas de caso de uso nos han alimentado un sinnúmero de diagramas, ¿verdad? Y también van a ayudar al analista de sistemas a saber cómo se va a comportar el sistema o cómo debería comportarse el sistema, ¿no? Y cómo el sistema podría lograr cumplir los objetivos que el usuario está buscando, ¿no? Entonces, diagrama de caso de uso es para que el usuario
pueda cumplir sus propios objetivos. Generalmente, como el diagrama de caso de uso está esquematizando procesos, entonces siempre hay alguien que inicia el proceso. En este caso, la persona que inicia el proceso se la conoce o se la denomina como el actor, ¿verdad? Y a veces hay otra persona que es la que recibe lo que genera el proyecto, el proceso, perdón, y esta persona que recibe, pues también se le denomina el otro actor, ¿no? En algunos casos, o mejor dicho, en muchos casos, el actor que recibe el resultado del proceso es el mismo actor que inicia el proceso, ¿no? En algunos casos es el mismo y en otros casos puede ser un actor diferente, o sea, otra persona. Ahora, en la mayoría de los casos los actores son personas, pero también podrían hacer cosas o podrían hacer otros sistemas, ¿no? Entonces, el actor no necesariamente tiene que ser en el 100% de los casos personas, sino que podría tratarse de objetos, ¿verdad? U otro sistema. Para comenzar a realizar lo que es un diagrama de caso de usos, aquí se utiliza una elipse. Entonces, cuando vemos una elipse, la elipse va a representar un caso de uso, ¿no? Vamos a tener dos figuras o dos muñequitos, ¿verdad? Entonces, va a haber un muñequito al lado izquierdo y va a haber un muñequito al lado derecho. Estos de aquí son los actores que intervienen en el caso de uso, ¿no? El actor que inicia generalmente se lo pone a la izquierda del caso de uso y el que recibe se lo pone a la derecha. Entonces, eh, el nombre del actor aparece justo debajo de él y el nombre del caso de uso aparece dentro de la elipse o justo debajo de ella, ¿no? Una línea asociativa conecta a un actor con el caso de uso y representa la comunicación entre el actor y el caso de uso. La línea asociativa es sólida y el rectángulo envuelve todos los casos de uso que hay dentro del sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos la figurita, ¿verdad? En esta figurita, esta sería nuestra primera figurita de un diagrama de caso de uso. Aquí tenemos al actor número 1, acá tenemos al actor número 2, el de la izquierda es el que inicia el proceso, el de la derecha es el que recibe lo que realiza el proceso, lo que está en la elipse es el caso de uso a realizar y lo que está en el rectángulo es el sistema que envuelve todos los casos de uso, ¿no? Entonces, este sería nuestro primer caso de uso. Y no olvidaba que la asociación, ¿verdad?, que hay entre los actores, el caso de uso está aquí delimitado por una línea, ¿verdad? Y en algunos casos se suele poner cuál es el mensaje, ¿verdad? Que el mensaje que se envía, ¿verdad?, al caso de uso entre el actor y el caso de uso. Bien, entonces aquí tenemos otra muestra de lo que es el caso de uso. Ahí lo estamos viendo un poco complejo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cada uno de los significados de todos los símbolos que ahí se están utilizando, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un ejemplo de un caso de uso un poco más complejo. Bien, vamos a analizar ese ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo de aquí, hemos utilizado el concepto de inclusión, ¿verdad? Este concepto de inclusión significa que nosotros podemos volver a utilizar los pasos en caso de uso dentro del. Les repito, cuando nosotros mencionamos que hay una asociación de inclusión, lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar, dentro del caso de uso, vamos a utilizar otro caso de uso. Pero ese otro caso de uso que vamos a utilizar es un caso de uso que es reutilizable, es decir, que lo podemos utilizar en los casos de uso que sean necesarios. Sí, en programación vendría a ser algo así como una función que es reutilizable, ¿no? Dentro del ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos un caso de uso que se denomina reabastecer, ¿verdad? Y otro caso de uso que se denomina recolectar dinero.
estos casos de uso siempre están incluyendo dentro de esos pasos, ¿verdad? Eh, otras acciones como son la de exhibir el interior y la de cubrir el interior, ¿no? Entonces, estos dos casos tiene que realizar estos casos de uso, ¿no? Entonces, siempre que se quiere reabastecer, estamos hablando del modelo de una máquina expendedora de bebidas, siempre que se quiere reabastecer la máquina de gaseosas o expendedora de bebidas, ¿verdad? Va a tener que recolectar el dinero, perdón, siempre que se quiere reabastecer o recolectar el dinero, ¿verdad? Eh, necesariamente tiene que abrir la máquina, ¿verdad? Y una vez que se hace la tarea, pues necesariamente tiene que cerrarse la máquina, ¿no? Entonces, aquí en los pedacitos de diagrama tenemos el caso de uso de reabastecer, ¿verdad? Y cuando se reabastece, se tiene que exhibir el interior. Entonces aquí se está llamando al caso de uso que se tiene que exhibir el exterior. Una vez que se exhibe el interior, pues obviamente allí se llenan los compartimientos y cuando se terminan de llenar los compartimientos se tiene que cubrir el interior, ¿no? Entonces estas son dos tareas, como son dos tareas que no forman parte del caso de uso, pero que son independientemente de otro caso de uso, entonces se utiliza la palabra incluir en la relación, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que en este caso de uso se incluye estos dos casos de uso, ¿no? Por acá tenemos la tarea de recolectar dinero. Cuando vamos a recolectar el dinero, tenemos que, de ley, exhibir el interior. Por lo tanto, aquí estamos incluyendo el otro caso de uso de incluir el interior, perdón, de exhibir el interior. Y cuando exhibimos el interior, pues allí podemos recolectar el dinero y una vez que terminamos, tenemos que tapar eso allí. Por lo tanto, ya llamamos al otro caso de uso que es cubrir el interior, ¿no? Entonces, para recolectar el dinero tenemos que exhibir y cubrir el interior, ¿verdad? Estos son otros casos de uso que los estamos incluyendo en este proceso. Pero noten ustedes que este caso de uso y estos casos de uso son los mismos, por lo tanto estamos reutilizando los casos de uso, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo aquí. Bien, algo que tenemos que darnos cuenta es que cuando estamos incluyendo, ¿verdad? La asociación que hay entre los casos de uso, se lo realiza con líneas discontinuas, ¿verdad? Y hay una punta de flecha que se dirige hacia las clases dependientes, ¿verdad? Entonces, exhibir el interior y cubrir el interior son las dos clases dependientes, ¿verdad? Porque por sí solas no se requiere hacer, sino que si yo quiero hacer un proceso, ahí las tengo que utilizar, ¿no? Entonces, esas serían mis clases dependientes y la flechita marca a las clases dependientes, ¿no? Las flechas que están aquí van a representar la inclusión, ¿verdad? Y en la línea también se agrega la palabra que revela el tipo de relación que existe, entonces es una relación de inclusión entre los casos de uso que están vinculados, ¿no? La palabra se suele poner sobre la flecha o a veces se pone a un lado de la flecha, si es que está, perdón, se pone a un lado de la línea, si es que está vertical, o se puede poner incluso debajo de la línea si es que el espacio no deja otra acción, ¿no? En todo caso, lo que se busca es que esté en el borde, ¿verdad? Y se utilizan también dos paréntesis angulares, ¿verdad? Para indicar que eso es una inclusión. Y la palabra que se utiliza es la palabra de incluir, tal como vemos aquí. Entonces aquí vemos la asociación, la línea punteada que indica que es una asociación dependiente, la flechita que apunta hacia la clase dependiente y la palabra entre los paréntesis angulares, ¿verdad? Que dice incluir, ¿no? Bien, dentro de este ejemplo, ¿verdad? También vamos a ver que se utiliza la palabra extensión. La extensión consiste en añadir un nuevo caso de uso al caso original, ¿verdad?
El caso original sería el caso base, o sea, el caso con el cual se inicia. En este ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que hay la tarea de reabastecer la máquina de gaseosas con marcas y sabores aleatorios, ¿no? Entonces, cuando se hace el reabastecimiento, este reabastecimiento se lo debe hacer de tal manera que la máquina complete la misma cantidad de latas para cada una de las marcas y sabores que dispone allí. Entonces, tiene que ser una repartición distribuida. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la extensión solo se la puede realizar dentro de los puntos indicados de la manera específica dentro de una secuencia del caso de uso, ¿no? Entonces, hay una razón para la extensión. A estos puntos de aquí se los conoce como puntos de extensión, ¿verdad? En el caso de reabastecer, los nuevos pasos, ¿verdad? Va a ser anotar las ventas y abastecer de manera acorde, ¿verdad? Luego de esto, el representante que ha abierto la máquina va a estar listo para llenar los compartimientos de las marcas y gases, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la partecita del diagrama del caso de uso. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El caso base. El caso base dice reabastecer de acuerdo a las ventas. Reabastecer de acuerdo a las ventas involucra que yo sepa lo que se ha vendido. Digamos que yo tengo Pepsi y Coca-Cola allí, digamos que se han vendido 10 Coca-Colas y 5 Pepsi, entonces yo sé que tengo que reponer 10 Coca-Colas y 5 Pepsi, ¿no? La cuestión es que tengo que responder de manera distribuida. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo aquí el caso de uso extendido que dice reabastecer, ¿verdad? Reabastecer. El punto de extensión es llenar los compartimientos, ¿no? Entonces, aquí se va a reabastecer, ¿verdad? Y se está extendiendo para llenar los compartimientos, ¿no? Entonces, son dos casos de uso que está extendido. Entonces, el original es el de aquí y el extendido es el de acá, donde ya se llenan los compartimientos según el número de ventas que han existido, ¿no? Y aquí está la asociación de extensión, ¿verdad? En este diagrama de caso de uso, ¿no? Dice, en este ejemplo, el punto de extensión es llenar los compartimientos. Aquí tenemos que notar que estamos realizando la inclusión, ¿verdad? Aquí también se utiliza una línea de dependencia, que es la línea discontinuada con la puntita de la flecha, y se utiliza también la palabra extender en paréntesis angulares, ¿no? Entonces es muy similar como en la inclusión. También debemos destacar que la dirección que tiene la línea de dependencia, o sea, la flecha, siempre va dirigida hacia las clases que son dependientes, ¿verdad? O sea, hacia las clases que dependen de la otra clase. En este ejemplo, la clase dependiente es reabastecer y el caso de uso independiente es reabastecer, ¿no? Reabastecer de acuerdo a las ventas. Entonces, este sería el caso de uso independiente. Hay que verificar, o sea, reabastecer es, de acuerdo a las ventas, es el caso de uso independiente porque lo primero que hay que hacer es verificar cuántas latas de gaseosa hay para cada marca y según las ventas que han existido, hay que proceder a reabastecer en la proporción adecuada, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la clase independiente es reabastecer de acuerdo a las ventas. Aquí la flechita apunta a la clase dependiente, que es reabastecer el punto de extensión, llenar los compartimientos. Esta es la clase dependiente. Y aquí está la relación que dice extender, llenar los compartimientos. También en el gráfico tenemos otra línea discontinuada, ¿verdad? Con una flechita, ¿verdad? Esto, que la línea discontinuada denota una relación de dependencia, donde el sentido de la flechita va a apuntar hacia la clase o el caso de uso dependiente, ¿verdad? Y donde no se encuentra la flechita va a ser el caso de uso independiente, ¿no? Entonces, dentro de la elipse
¿verdad? En el caso de uso básico, vamos a, vamos a hacer la extensión y debe aparecer el nombre del caso de uso y el punto de extensión. En este caso, ¿verdad? Reabastecer, ¿no? Entonces, reabastecer va a ser la clase independiente. Y debajo de este punto tenemos el punto de extensión, que es llenar los compartimientos respectivamente. Entonces, aquí está, punto de extensión, llenarlos. En este mismo diagrama hay también un caso de generalización. En el tema de la generalización estamos hablando de lo que son las herencias, es decir, que las clases pueden heredarse entre sí. En este caso la generalización se va a modelar con una línea continua y con una flechita en forma de triángulo, ¿verdad? Que va a estar sin relleno, ¿no? Entonces, esta flechita va a apuntar hacia el caso de uso primario o lo que sería la clase primaria, ¿no? La relación de generalización se puede establecer entre los actores, así también como entre los casos de uso. En este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos este ejemplo aquí de entre casos de uso, el significado del caso de uso primario es comprar gaseosa, ya que aquí está apuntando la flecha, y el caso de uso secundario es comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Entonces, aquí el caso de uso secundario tiene o hereda las acciones del caso de uso primario, como puede ser, por ejemplo, agregar hielo, entre otras acciones, ¿no? El caso de uso secundario va a heredar las acciones del caso de uso primario, pero además va a agregar sus propias acciones. Entonces, aquí se puede aplicar el caso de uso secundario en cualquier lugar donde aplique el primario, ¿no? Entonces, aquí, en el pedacito de ejemplo que tenemos que comprar la gaseosa, va a ser la clase padre, la clase primaria o el caso de uso primario, y comprar un vaso de gaseosa va a ser el caso de uso secundario, ¿no? La flechita apunta con un triangulito sin rellenar al caso de uso primario, ¿verdad? Entonces, las acciones que se puedan realizar aquí, como servir hielo, ¿verdad? Entonces, eso las va a heredar acá el caso de uso hijo, que es como, por ejemplo, comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el tema de la herencia. Y entonces, ahora sí, ya hemos analizado, ya hemos analizado este diagrama de caso de uso, entonces ya ahorita ya ustedes están más familiarizados. Bien, entonces, veamos, revisemos ahora sí que ya tenemos todo el contexto, revisemos el diagrama de caso de usos. Este es un sistema de máquina de gaseosas, ¿verdad? Aquí llega un cliente, este sería el actor, ¿verdad? Aquí está debajito el cliente, aquí está la asociación, ¿verdad? Y el actor se asocia con el caso de uso de comprar la gaseosa, ¿no? Entonces este actor va a comprar la gaseosa, ¿verdad? Y finalmente quien recibe es el mismo cliente, es el mismo actor quien recibe. ¿Qué es lo que va a recibir? Seguramente va a recibir la gaseosa, ¿no? Entonces esa es la salida. Ahora, comprar la gaseosa, ¿verdad? Puede ser que en esta máquina no solamente vendan las gaseosas, sino que también vendan un vaso de gaseosa, o sea, una parte de la gaseosa, ¿no? Entonces, aquí, comprar la gaseosa puede estar asociada con otro caso de uso que es comprar un vaso de la gaseosa.
Comprar un vaso de la gaseosa va a ser un caso de uso derivado o un caso de uso hijo del caso de uso principal, que es comprar la gaseosa. Por lo tanto, aquí tenemos una asociación de generalización, ¿verdad? Donde la relación, la asociación apunta a el caso de uso padre, ¿verdad? Con el triangulito, ¿verdad? Sin rellenar, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso de herencia en este primer caso y vemos que el actor es el mismo. Por acá tenemos un segundo caso de uso, ¿verdad? Aquí tenemos el representante del proveedor. Entonces el representante del proveedor viene para revisar, para reabastecer la máquina, ¿verdad? Entonces para reabastecer la máquina, este representante tiene que restablecer de acuerdo a las ventas, ese es su propósito. Y como va a restablecer de acuerdo a las ventas, tiene que ver la cantidad de bebidas que se han consumido. Entonces, ya él sabe cuál es la cantidad de bebida que se ha consumido y entonces aquí este caso de uso se extiende a un nuevo caso de uso que es reabastecer y el punto de extensión es llenar los compartimentos, ¿no? Entonces el proveedor va a reabastecer, ¿verdad? Llenando los compartimentos. Esto es una extensión del primer caso de uso, ¿no? Entonces, y este sería el caso de uso independiente y este sería el caso de uso dependiente. Por lo tanto, tenemos una rayita allí para indicar que hay dependencia y apuntamos hacia la entidad eh, más dependiente, ¿no? Aquí apuntamos a la entidad dependiente, mientras que por acá la flechita apunta al caso de uso primario u original. Entonces ahí tenemos eso de allí, ¿no? Cuando vamos a reabastecer, para poder reabastecer tenemos que abrir la máquina y por lo tanto incluimos, ¿verdad? El proceso de exhibir el interior. Entonces ahí ya vemos el interior de la máquina y cuando vemos el interior de la máquina podemos proceder a restablecer llenando los compartimientos y una vez que terminamos, incluimos el caso de uso de cubrir el interior, es decir, cerrar la máquina, ¿verdad? Y estos casos de uso no son parte del caso de uso de reabastecer, ¿verdad? Pero en este caso aquí los hemos incluido, ¿no? Entonces, hemos hecho una extensión y hemos hecho una inclusión. Al final, el representante del proveedor es el que recibe. Me imagino que lo que recibe ahí es el reporte de que ya se hizo la reposición de los refrescos. Ese sería su salida, o debería ser su salida. Por acá tenemos otro actor. Este actor es el recolector. El recolector se asocia, ¿verdad?, con el caso de uso de recolectar dinero. Para recolectar el dinero debe de incluir o debe abrir la máquina. Para eso incluye el caso de uso de exhibir el interior. Entonces allí abre la máquina y recolecta el dinero. Y una vez que termine de recolectar el dinero, pues tiene que cerrar la máquina y por eso incluye el caso de uso de cubrir el interior, ¿no? Entonces allí ha reutilizado los casos de uso que se utilizaron anteriormente, hubo una reutilización de casos de uso, ¿verdad? Y también hubo una inclusión, ¿no? Entonces de esta manera hemos revisado todo este caso de uso, hemos visto lo que es la herencia o generalización, y también si lo vemos desde el punto de vista contrario puede ser individualización, ¿verdad? Por acá hemos visto lo que es la inclusión y la extensión, y por acá también hemos visto lo mismo y la reutilización. Al final, el recolector lo que recibe de este caso de uso es el dinero. Obviamente por ahí hay algún recibito, pero el plato fuerte aquí es el dinero que ha recolectado. Y este sería el diagrama de caso de usos. Entonces, no sé si hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud. Si no hay preguntas ni inquietudes, yo creo Profe, ese diagrama, disculpe que me interrumpa, el diagrama que usted presentó, ese de ahí, sería como el prototipo que usted antes mencionaba, ¿cierto? como el prototipo, Claro, o sea, una muestra de lo que... estos diagramas se utilizan para construir los prototipos, ¿sí? De aquí, por ejemplo, salen, por ejemplo, los requisitos
que necesitan los actores, salen también los procesos, o sea, para poder determinar los procesos que va a tener nuestra aplicación. Entonces, se utilizan bastante para construir los prototipos. ¿Sí? Pero este no es el prototipo, este es un diagrama de caso de uso. Pero recuerden ustedes que a partir del diagrama de caso de uso, nosotros hacíamos el diagrama de clases, también nos ayudamos a hacer el diagrama de objetos, también a partir de aquí, nosotros sacábamos, por ejemplo, lo que son las entidades para el diagrama de entidad-relación, ¿verdad? Entonces, son bastante útiles. No sé si tienen alguna otra inquietud. Ingeniero, ahí donde dice comprar gaseosa, ¿por qué la flecha no debe de ir para el otro lado? Aquí donde tenemos comprar gaseosa, esta es una relación de herencia, ¿sí? Y como es una relación de herencia, la flechita, el triángulo, siempre apunta a la clase padre, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, cuando yo compro una cola, ¿qué compro? O sea, si yo quiero comprar un vaso, ¿qué tengo que comprar primero? Primero tengo que comprar la botella. Una vez que compro la botella, sirvo el vaso y de ahí lo vendo. Por lo tanto, primero fue la botella, ¿sí? Entonces, comprar la gaseosa es el caso de uso padre, ¿verdad? Y en este caso, la norma, porque esto no lo inventé yo, la norma dice que la flechita debe apuntar al caso de uso padre. ¿Sí? Esto también funciona, por ejemplo, en los diagramas de clase cuando vimos el tema de generalización e individualización. La flechita también apuntaba al caso de uso padre. Entonces, lo bueno de esto de aquí es que los diagramas se parecen, ¿verdad? Y con eso nos podemos ayudar. Solamente que aquí, en vez de rectángulo, tenemos la bolita porque estos son casos de uso, ¿sí? Son como procesos. Mientras que en el diagrama de clases lo que tenemos es una generalización de los objetos que participan en el sistema. Ya, entonces, aquí comprar el vaso, como el vaso es una parte de la botella, entonces este es la clase hija y esta es la clase padre y la relación siempre apunta a la clase padre. No sé si tengan alguna otra inquietud. No, ingeniero. Probablemente les mande a hacer un caso de uso. Yo sé que les dije que no les iba a mandar nada, pero está fácil. Entonces ahí les voy a mandar tal vez un caso de uso para que vayan practicando. Entonces esta era la explicación. Y sigamos hablando entonces de los casos de uso. Los casos de uso muestran un conjunto, ¿verdad?, de actores, en especial los que son de tipo clase y sus relaciones, ¿no? Entonces ahí vemos cómo son los actores y cómo se relacionan con el proceso del sistema. Los casos de uso cubren la vista estática del sistema, entonces nosotros vemos un caso de uso y de alguna manera sabemos cómo el sistema debe funcionar, pero de manera estática, ¿no? Un poco parecido a lo que hace el diagrama de objetos. El diagrama de objetos también es una vista estática del sistema. Son importantes en el modelado y la organización y comportamiento del sistema. Entonces, mediante estos casos de uso, el programador se va a guiar para ver cómo se debe comportar el sistema. Modelan el comportamiento del sistema desde el punto de vista externo o desde el punto de vista del usuario, ¿no? Entonces aquí el sistema, o mediante diagrama de uso, tiene el punto de vista del usuario, ¿no? Un punto de vista externo. Dice, un caso de uso es una lista de pasos que definen la interacción entre el actor, que podría ser un humano, o podría ser un sistema, o podría ser un sistema externo, ¿verdad? Y el sistema que estamos desarrollando propiamente dicho, ¿no? Entonces, el caso de uso es la interacción entre el actor, la persona, y el sistema que estamos construyendo. No siempre el actor es una persona. O sea, eso les dije que puede variar. Estos diagramas, dice, ayudan a los equipos de desarrollo a comprender los requisitos del sistema, incluida la función de la interacción humana con el mismo y las diferentes
y las diferencias entre los diferentes casos de uso, ¿no? Entonces, estos diagramas deberían acompañarse para que los desarrolladores puedan desarrollar las diferentes pantallas, ¿verdad? Y procesos que va a tener el nuevo sistema. Va a ser más fácil para ellos interpretarlo por un diagrama. El diagrama de caso de uso podría mostrar todos los casos de uso del sistema o solamente un grupo de casos de uso con una funcionalidad similar, ¿no? Entonces, los casos de uso podemos hacer un, un análisis completo haciendo todos los casos de uso, o podemos hacer un caso de uso y ese caso de uso nos va a servir de base para la mayoría de los procesos. Todo depende del tiempo y de la formalidad que ustedes deseen hacer. Por ejemplo, si yo creo un caso de uso de un mantenimiento de una tabla de clientes, probablemente ese caso de uso me sirva para los mantenimientos de otras tablas. Entonces, no es que necesite hacer todos los casos de uso, pero sí necesito hacer los diagramas de caso de uso de los procesos que son más importantes, ¿no? Para poder entender. Los que son intuibles o que no son muy difíciles, podría yo obviar. Bien, entonces repasando, pues cuando nosotros queremos crear un diagrama de caso de uso, utilizamos un símbolo ovalado en el centro de la pantalla y allí en ese símbolo escribimos dentro del óvalo, ¿verdad? El nombre del caso de uso, ¿no? En este caso tenemos de comprar una entrada. Y los actores van a ser representados por una figura humana cerca del diagrama, ¿verdad? Aquí está nuestra figura humana y las líneas se van a utilizar para moldear las relaciones entre los actores y los casos de uso. En este caso, en este diagrama de ejemplo aquí, tenemos un caso de uso de la compra de una entrada. Nuestro actor va a ser un usuario web, ¿verdad? O sea, va a ser el browser, ¿verdad? Y se relaciona con la compra de entrada. Entonces hay una relación. Este usuario web va a realizar la compra de entrada. Los casos de uso va a ser una técnica para capturar la información respecto a los servicios que el sistema va a proporcionar en su entorno, ¿verdad? Entonces este diagrama de casos de uso nos va a permitir capturar las especificaciones de los requisitos, ¿no? Aquí tenemos otros casos de uso. En este caso tenemos el caso de uso de un cajero, ¿verdad? Y aquí tenemos el actor que es un cliente y el cliente puede realizar los siguientes casos de uso. Puede retirar dinero, puede consultar el saldo, ¿verdad? Que le queda en su cuenta y puede realizar una transferencia. Entonces, estos son los casos de uso que se pueden hacer dentro del cajero, ¿no? Con sus casos de uso, sus relaciones y sus actores. Por acá tenemos un actor, ¿verdad? Que de un caso de uso de un sistema server, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el caso de uso de la página del servidor o service page. Entonces esto es que el servidor regresa a una página, el cliente o el actor sería el browser. Entonces el browser le hace, ¿verdad? Una petición al web server, ¿verdad? Al servidor de páginas. El servidor de páginas le devuelve al cliente browser, le devuelve lo que está requerido, ¿no? Dentro del mismo servidor hay otro actor que se denomina administrador y el administrador pues se relaciona con un caso de uso porque él puede hacer las operaciones de parar o arrancar el servicio del servidor, ¿no? Entonces aquí tenemos que dentro del servidor tenemos dos actores, el browser que consume páginas y el administrador que se encarga de darle el mantenimiento a los servicios. ¿Alguna otra inquietud con respecto a los diagramas de casos de uso? Ya, si no hay inquietudes, entonces, lo mencionamos por ahí en algún momento, vamos a hablar de los diagramas de secuencia. Ya, entonces ya vimos los diagramas de caso de uso, vamos a hablar de los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia nos van a permitir ver cómo es la interacción, ¿verdad? Que ocurre dentro del sistema, ¿no? Entonces el diagrama de secuencias consiste en
en ver de manera secuencial cuáles son las diferentes interacciones que hay entre los objetos que están participando en este diagrama dentro de una línea de tiempo, ¿no? Aquí en este diagrama se van a mostrar los objetos que participan en esta interacción y los mensajes que van a intercambiar ellos entre sí. Obviamente estos mensajes van a estar ordenados en una secuencia de tiempo. El diagrama consiste en un eje vertical que va a representar el tiempo y un eje horizontal donde se van a colocar a los actores u objetos que participan en esta interacción. Estos actores u objetos no van a tener un orden en particular, pero generalmente los objetos se ordenan de izquierda a derecha, ¿verdad? En la parte superior del diagrama. Cada objeto o actor va a tener una línea vertical, ¿verdad? Y los mensajes que se van a representar mediante flechas entre los distintos objetos que están en el mismo diagrama. El tiempo va a fluir de arriba hacia abajo y se van a poder colocar etiquetas como podrían ser restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etcétera, ¿no? Las etiquetas van a estar en el margen izquierdo o también pueden estar juntos con las transiciones o activaciones que se refieren. Cada línea de vida del objeto va a ser una línea discontinuada que se desplaza hacia abajo. La línea continua con una punta, con una flecha conectada a la línea de vida con otra, va a representar un mensaje entre un objeto a otro. El tiempo se va a iniciar en la parte superior y va a continuar hacia abajo. Los actores, aunque los actores son los que normalmente van a iniciar la secuencia, el símbolo no es parte de los símbolos del diagrama de secuencia, ¿no? Entonces se reconoce que hay un actor, pero no se lo esquematiza dentro del diagrama de secuencia. Aunque no es necesario especificar el tiempo de manera explícita, como por ejemplo decir cuántos minutos, horas o días han pasado, sí se puede hacer si es que esto resulta importante para la presentación del sistema, ¿no? En todo caso, hay que ubicar de manera correcta el eje vertical, hay que completar la secuencia correcta de los eventos. Esto sí es importante, o sea, cómo han ocurrido los eventos, porque esto va a dar forma a este diagrama de manera cronológica. Entonces, aquí tenemos un diagrama de secuencias que está representando la interfaz gráfica de usuario y cómo esta interfaz se relaciona con otros objetos de la computadora. En este diagrama vamos a ver que se origina y se finaliza con el estado operativo de la interfase gráfica de usuario y va a esperar, va a esperar las secuencias de procesos que se tienen que realizar, ¿verdad? Que van a estar plasmados en este diagrama, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro primer diagrama de secuencia. Aquí tenemos a una persona que es la que desencadena todo el proceso. Entonces, esta persona lo que ha hecho es que ha presionado el teclado. Cuando la persona presiona el teclado, pues la interfaz gráfica de usuario es la que recibe la señal y mientras va avanzando el tiempo, ¿verdad? Mientras va avanzando el tiempo, miren que estos son los objetos. Aquí está el que inició el evento y aquí está el tiempo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Mientras pasa el tiempo, envía un mensaje al sistema operativo. El sistema operativo, a su vez, envía un mensaje de respuesta de regreso a la interfaz gráfica de usuario, pero también envía un mensaje a la CPU. La CPU, a su vez, mientras pasa el tiempo, envía un mensaje a la tarjeta de video. La tarjeta de video, a su vez, mientras pasa el tiempo, manda un mensaje al monitor. El monitor, a su vez, manda un mensaje de retroalimentación a la interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Y este sería un diagrama de secuencias de lo que ocurre en un computador con todos los objetos que están allí definidos cuando yo presiono una tecla. Entonces, este de aquí sería el diagrama de secuencia. Como ven, es más fácil hacerlo que ver la definición. Me parece que lo mencionamos por ahí anteriormente. ¿Alguna pregunta con respecto al diagrama de secuencias?
Preguntas, jóvenes. Yo creo que este de aquí ya no se los he de mandar de deber, o no sé si mandar, como son diagramas pequeñitos, no sé si mandarles, de repente les mando en grupo, así cada cual hace un diagrama. Y ese sí sería ya el último deber que les envío. Ya, si no hay preguntas, jóvenes, entonces ya vimos el diagrama de casos de uso, ya vimos el diagrama de secuencias, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el diagrama de colaboraciones. Vamos a ver este diagrama aquí de colaboraciones. Este diagrama nos va a permitir mostrar las interacciones organizadas que tienen los objetos, ¿verdad? Y cómo estos forman parte de una interacción y los enlaces que hay entre ellos, ¿no? O sea, cómo interactúan los objetos entre ellos entre sí. Se diferencia un poco de los diagramas de secuencia porque en los diagramas de colaboración se muestran las relaciones, ¿verdad? Y los roles que hay entre los objetos, ¿no? Entonces eso se diferencia un poco. La secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse explícitamente mediante números de secuencia. Entonces aquí utilizamos números de secuencia. Aunque se muestran los mensajes que se envían entre los objetos entre sí, por lo general se evita la multiplicidad de mensajes, ya que esto podría ser fuente de confusión, ¿no? Entonces aquí se ponen los mensajes, pero no se pone la multiplicidad porque esto podría causar algún tipo de confusión. El mensaje finaliza con un par de paréntesis dentro de los cuales se colocan los parámetros, en caso de que maneje parámetros, ¿verdad? Con los que va a funcionar la operación. La representación de los mensajes, la flecha que se dibuja cerca de la línea de asociación entre los dos objetos, apunta al objeto receptor del mensaje, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagrama de colaboración, aquí tenemos el objeto nombre 1, nombre 2, nombre 3, estos son los objetos que se están asociando, y el objeto 1 le envía un mensaje de agregar al objeto 2, esta está en la secuencia número 1, o sea que este es el primer mensaje que ocurre, ¿verdad? Luego el objeto 2 le envía un mensaje de modificar al objeto 3, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la secuencia y luego el objeto 3 le envía un mensaje de actualizar al objeto número 1, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo los objetos están colaborando entre sí y vemos la flechita, ¿verdad? Está viendo quién recibe el mensaje, entonces aquí el objeto 1 le envía un mensaje al número 2 y así sucesivamente, ¿no? Están ahí en una cola en este diagrama de colaboración. Bien, se puede convertir un diagrama de secuencias en un diagrama de colaboraciones y viceversa. Entonces vamos a verlo aquí, ¿no? Por medio de esto, nosotros dice que podemos representar la información de secuencia en un diagrama de colaboración. Para esto simplemente tenemos que agregar una cifra en la etiqueta del mensaje, lo cual va a corresponder a la secuencia propia del mensaje. Entonces, le podemos poner el orden. La cifra y el mensaje se separan mediante dos puntos. En este ejemplo de diagrama de secuencia se va a convertir ahora en un diagrama de colaboraciones, quedando de la siguiente manera. Entonces, ahí lo tenemos chiquito. Vamos a ver si lo vemos acá de manera grande, ¿no? Entonces, aquí está el gráfico. Este gráfico fue del diagrama de secuencias. Entonces, este diagrama de secuencias lo vamos a convertir ahorita en un diagrama de colaboración, ¿no? Entonces, aquí tenemos primero la persona, ¿verdad? Que es la que inicia el proceso. Entonces, la persona teclea, ¿verdad? Aquí tenemos la interfaz de usuario. La interfaz de usuario envía un mensajito, ¿verdad? Número 1 al sistema operativo. El sistema operativo, a su vez, envía un mensajito de actualizar el tecleo al objeto CPU, pero al mismo tiempo envía un mensaje de regreso de actualizar el tecleo, ¿verdad? A el primer objeto de interfaz gráfica de usuario, ¿no? Entonces, eso tenemos hasta allí.
Luego el CPU, ¿verdad? Ese sería la secuencia número 4, notifica del tecleo a la tarjeta de video y la tarjeta de video a su vez en el paso número 5 muestra el tecleo, ¿verdad? Al monitor y el monitor a su vez envía la respuesta a la interfaz gráfica del usuario, ¿no? Entonces ahí hemos visto cómo el diagrama de secuencias se puede convertir en un diagrama de colaboración. Entonces este sería el diagrama de colaboraciones. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, y no sé si hemos hecho... La última vez no les mandé a hacer un diagrama entidad-relación, ¿verdad? Tenemos pendiente el diagrama entidad-relación, creo que no lo hemos hecho, solamente vimos puros ejemplos. Tenemos pendiente el diagrama de caso de uso, el diagrama de secuencias y el diagrama de colaboración. O sea, ahí hemos visto un poco de diagramas. ¿Alguien sabe de algún sistema? ¿Alguien tiene inquietud de saber cómo funciona algún sistema? Un sistema académico, un sistema de notas, un sistema de facturación, un sistema de contabilidad, no sé, algún sistema. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona algún sistema? Ya, me iba a poner a hacer un sistema, pero veo que me quedan pocos minutos. Si no, no alcanzamos, se van a quedar a medias ahí con eso de allí. Preguntas jóvenes, entonces. Déjenme dejar compartir. Ya, no estoy muy seguro de cuánto nos falta, pero yo creo que la semana que viene ya vamos a terminar lo que es el pensum académico de nosotros. Este es el PA. Déjenme ver. Ah, no, este es el plan analítico. Me equivoqué. Profe, la semana que viene es solamente para el proyecto PIS, ¿verdad? O justamente les quería tocar ese tema, pero no estoy muy seguro. Lo que pasa es que yo no tengo el cronograma, no lo tengo a la mano, entonces no estoy muy seguro, pero generalmente siempre es así. Déjenme ver si les comparto. Espera un ratito. Ya, este es el PA, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tenemos en el PA, ¿no?
Nosotros comenzamos, ¿verdad? Viendo cuáles son las técnicas de levantamiento de información. Entonces ya vimos lo que es la entrevista, la encuesta, la observación, eso ya vimos. Luego vimos los documentos de especificaciones, entonces ya vimos lo que son los requerimientos funcionales, los no funcionales, alcance del sistema, tipos de usuarios y permisos, descripción de los módulos, arquitectura de hardware y software. De allí vimos lo que es nociones básicas del lenguaje Z, entonces ese lo pasamos así, volando, porque no lo encontré tan útil. Luego vimos lo que es el lenguaje VML, entonces aquí ya hemos visto los diagramas de estado, los diagramas de clase, los diagramas de objeto, eso ya los vimos. Y también vimos el modelo conceptual, lo que tiene que ver con el diagrama entidad-relación, entonces vimos las entidades, vimos las relaciones, ¿verdad? De allí estamos en los estándares de diseño de interfaces, entonces ya vimos algo de los estándares, todavía nos falta ver información aquí, pero prácticamente ya vamos a terminar nuestro PEA. O sea, yo tengo una diapositiva más que yo me imagino que en unos 15 minutos la acabamos. ¿Sí? Por lo tanto, para la semana que viene, yo creo que nos vamos a dedicar a hacer diagramas o si ustedes de repente tienen algún tema en particular, lo podemos tratar aquí, ¿no? Qué sé yo, si de repente quieren desarrollar su proyecto aquí. Con respecto a lo que usted me pregunta, según mis cálculos, déjenme ver si les comparto. Ya, según mis cálculos, estamos ahorita en la semana 15. ¿Sí? Estamos ahorita en la semana 15. La que viene es la semana 16, ¿verdad? Entonces tenemos la semana 16. La semana 17 es la de exámenes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la semana 16 probablemente sea la semana de Proyecto PIS, pero no han pasado calendario, no han hecho publicidad, por eso es que yo estoy dudando de que sea la semana de Proyecto PIS, porque no han mandado ninguna comunicación. Si la semana que viene no es la semana del Proyecto PIS, la semana 17, que es la semana de exámenes, no creo que hagan los proyectos PIS en la semana de exámenes. ¿Sí? Por lo tanto, los proyectos PIS podrían estar quedando para la semana 18. ¿Sí? Pero como nunca se sabe, hay que proyectar que el proyecto PIS sea para la semana 16, o sea, la semana que viene. Entonces, en la semana que viene, como ya nosotros hemos acabado nuestro material académico, eh, pienso yo que se puede aprovechar para lo que es el proyecto PIS. Pero no tengo, no tengo certeza de cuándo van a ser los proyectos PIS, porque no tengo el cronograma, no sé dónde puede estar ese cronograma. Ya lo busqué horario general, rol, indicaciones, no, ahí no está. Y por aquí estoy buscando hace un rato, vacaciones, reglamento, cronograma. Vamos a ver si hay cronograma. No, aquí hay información del año pasado. Entonces, Y en esa semana de proyecto PIS, ¿qué es lo que hacen los estudiantes ahí? Disculpe de ignorancia, no, ya, no en esta sabría. semana del proyecto PIS, ya vamos a aprovechar eso, ya que estoy aquí con tiempo. En esa semana del proyecto PIS, ustedes, los alumnos, van a hacer una presentación. ¿Sí? Ustedes ya tienen que estar desarrollando sus diapositivas. Entonces, ustedes ya, me imagino que ya entregaron el documento, ¿verdad? Una vez que ustedes han entregado el documento, hay un formato de diapositivas. Este es un borrador de lo que presentó un grupo.
Entonces, aquí tienen un tema, el tema que ustedes han hecho a los integrantes. Ustedes escogen unos 4 o 5 representantes que hablen por todo el grupo y que tengan mucho conocimiento del tema y mucho desenvolvimiento eh, de público. Y tienen que presentar una diapositiva donde ustedes van a exponer, ¿verdad? Todo el curso va a estar ahí conectado, pero ustedes van a exponer, ¿verdad? Hasta 4 creo que pueden exponer, y van a plantear cuál fue el problema que escogieron, ahí explican, hablan, cuál es la justificación, o sea, por qué creen ustedes que es la solución lo que ustedes proponen, van a poner los objetivos, o sea, qué los motivó o cuáles son los objetivos de su trabajo, van a hablar los materiales y métodos, qué tipo de investigación utilizaron, qué utilizaron, algún lenguaje, alguna herramienta, o sea, todo lo que utilizaron allí. Van a exponer los resultados. Nosotros encontramos que no sé, que el resultado de su trabajo, ¿verdad? Y van a discutir, o sea, por qué llegaron a esa conclusión. Entonces, aquí en la discusión, pues van a poner por qué hicieron lo que hicieron, ¿verdad? ¿Qué los motivó a hacer ese trabajo o a tomar una u otra línea? Van a presentar las conclusiones, es decir, qué pudieron concluir de sus trabajos, se logró, no se logró, etcétera, etcétera. Y las recomendaciones, si es que hubiese recomendaciones, y ahí muere entonces la presentación, ¿no? Entonces, esta presentación tiene 9 diapositivas, en las cuales la primera es la presentación. En la semana del proyecto PIS, ustedes van a presentar esta diapositiva y van ustedes a exponer representando el curso. La documentación que ustedes entregaron tiene una puntuación. Déjenme ver si yo tengo aquí algo más. Rúbrica de sustentación. Déjenme abrir esto de aquí. Lo que ustedes entregaron tienen el documento que ustedes entregaron tiene la mitad de la nota, es decir, de los 3 puntos que ustedes están jugando, 1.5 fue el documento que entregaron y la presentación tiene el otro 1.5, ¿no? Entonces, cuando ustedes expongan, entre otras cosas, le van a evaluar, ¿verdad? Si su título del artículo es claro, ¿verdad? Si presentan claramente los objetivos, métodos y resultados, los errores, no, este es el trabajo, esta es la evaluación de su trabajo. Entonces, este no aplica. Rúbrica, y aquí está, rúbrica de sustentación. Ya, entonces ustedes van a exponer, tenían que hacer un video. Entonces, el jurado, ¿verdad? Va a ver si ustedes hacen una buena introducción, si utilizan un vocabulario adecuado, el volumen de su voz es lo suficientemente fuerte, la postura de su cuerpo, su contacto visual, si dominan el tema, esto yo pienso que es bastante importante, de hecho, miren, vale 2 puntos, si tiene pertinencia con respecto al tema de la carrera, si lo que ustedes están exponiendo está conforme con el documento, si su conclusión fue clara y de acuerdo al tema planteado, y si el tiempo de intervención está de acuerdo a lo establecido. El tiempo de intervención es de 20 minutos máximo. Eso quiere decir que ustedes van a exponer. Ahora, no van a tomarse 20 minutos. Ustedes hagan la exposición, más o menos cada diapositiva sale a razón de 1 minuto por diapositiva. Si ustedes hacen 10 diapositivas, prácticamente son 10 minutos. Tomen en cuenta que ustedes van a exponer su trabajo lo deben exponer entre 8 a 10 minutos. Si se pasan de 10 minutos, ya le ponen mala nota. Deben de presentar el video dura de 1 a 2 minutos, entonces ahí ya van 12 minutos. El jurado les va a hacer preguntas, esas preguntas van a tomar más o menos 5 minutos y ahí se completan los 20 minutos. Por lo tanto, la presentación no tiene que ser larga, ¿sí? Y si ustedes tienen un video o tienen un producto que van a mostrar, tienen que hacerlo rápido, ¿sí? Entonces, no hagan una presentación para 20 minutos, hagan una presentación para 5 minutos, para 8 minutos y se van a demorar 10. 5 que se va a demorar el jurado, que a veces se demora más, y también la presentación del video, que hasta que, oye, compárteme la pantalla, no me cargó el video, esperen un momentito, no salió el sonido, se puede perder 1 o 2 minutos.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar el día de la presentación. No sé si tengan alguna otra duda. Ahora, esta presentación es la mitad de la nota. La otra mitad es el documento, ¿no? Si ustedes se cayeron en el documento, por acá pueden recuperar, pero el video también, el video también pesa en esta nota de aquí. ¿Tienen alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, si no tienen más inquietudes, entonces nos quedamos hasta allí. Recuerden, en la siguiente clase, si ustedes tienen alguna duda con respecto a sus deberes y todo eso, lo pueden presentar aquí, porque creo que nos va a sobrar el tiempo, ¿verdad? Yo en la siguiente clase probablemente ya termino el contenido, entonces nos va a sobrar bastante tiempo que podemos dedicarlo a hacer los deberes o a revisar cualquier tema que ustedes tengan pendiente. Listo, jóvenes, entonces de mi parte, pues muchas gracias por su atención y yo procedo a desconectarme. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Simplemente me demoro un poquito copiando la asistencia y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Sí, ya copié- Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Ya copié su asistencia, procedo a desconectarme.